Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Y hoy vamos a empezar una nueva serie de predicaciones, la cual vamos a llamar "Ustedes son la sal de la tierra", o el otro nombre va a ser el pacto de sal. El pacto de sal. Muchas veces hemos escuchado esta frase y se repite mucho: ustedes son la sal de la tierra. Y pensamos, pues, ¿qué tiene la sal? Si solita ni se come, si luego doctores la limitan, y luego a veces hasta tenemos que quitarnos sin comer la sal por absoluto para quitar algunas enfermedades. Pero luego, pues supuestamente debemos, cuando estamos deshidratados, necesitamos la sal, el electrolito es la sal. Entonces, ¿qué tiene sal? ¿Cómo lo vamos a manejar en nuestra vida? ¿Qué significa ser sal del mundo? Y hoy vamos a empezar estudiando este tema, viendo el pacto de sal. Es un tema muy importante porque para entender algo tenemos que ver su origen en la palabra. Porque la frase que dice Mesías, ustedes son sal del mundo, no está inventada por Mesías, ni es ningún nuevo concepto. Porque en realidad yo, durante mis ya 25 años de servir a Jehová, he escuchado muchísimas predicaciones sobre que ustedes son sal del mundo, y les voy a confesar la verdad, en ninguna he escuchado referencia de dónde Mesías agarró ese concepto, que lo agarró de la Torá. Entonces, hoy vamos, para entender, siempre tenemos que ver el origen, de dónde viene, porque allí ustedes tienen que entender que existe en la palabra de Dios, para entender cualquier concepto, necesitamos aplicar la ley de la primera mención. Y la ley de la primera mención es donde en la Biblia se menciona ese concepto por primera vez. Porque esta primera mención nos muestra la intención de Dios, el origen y la intención de este concepto o de esta frase de enseñanza, etc. Por eso vamos a estudiar. Entonces, estas palabras que nuestro Mesías usó, que ustedes son sal, usó en varias ocasiones y en varios momentos con diferente significado y diferente énfasis, lo vamos a ver más adelante. Entonces, él lo usó de la palabra de Dios. No es inventado un nuevo concepto. Por eso, ¿qué significa? Vamos a aplicar las menciones, vamos a estudiar o investigar cómo representa la sal en la palabra de Dios. En primer lugar, quiero que hablemos, como les mencioné, del pacto de sal. Entonces, vamos a ver el pacto de sal. El pacto de sal en la Biblia se menciona 3 veces. Es muy importante, 3 veces. Luego se menciona más, pero ya refiriendo a lo mencionado. Pero 3 aplicaciones de sal en el pacto estamos viendo. Vamos a estudiar para entender de qué lo estoy hablando. ¿Tienen sus cuadernos? ¿Plumas? ¿Listos? Vamos a trabajar. Entonces, la primera mención la encontramos en el libro de Levítico. El libro de Levítico, ¿dónde se encuentra?
Y más, más preciso, ¿dónde? En la Torah. Y la Torah significa instrucción de Dios. Primeros 5 libros de la Biblia es la Torah, que significa instrucción de Dios para todo plan de salvación. Allí estamos encontrando quién es Dios, cómo trabaja, cuáles son sus propósitos, y todo lo posterior está basado sobre la instrucción, la Torah, la instrucción inicial de Dios. Entonces, Levítico 2:13. La palabra de Dios dice, y aquí precisamente es la instrucción que Jehová le da a Moisés sobre los sacrificios. Y está diciendo así: y sazonarás con sal. ¿Con qué? ¿Qué harás? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentas. ¿Cuántas ofrendas? ¿Y todas significa qué? ¿Algunas? Todas. Significa que toda ofrenda debe de ser sazonada con sal. Y no harás que falte jamás de tu ofrenda sal del pacto de tu Dios. Todavía más severo está enfatizando, ¿no? Dice, lo pondrás. Pero es una forma hebrea de decir lo mismo de diferente forma. Lo pondrás y que no faltarás para ponerlo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, dice, y todavía dice tercera vez, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En el mismo versículo, ¿cuántas veces nos dice que hay que poner sal sobre ofrenda? 3. ¿Sobre cuántas ofrendas? Todas. Muy importante. Si Dios dice algo 3 veces, ¿tiene importancia? Con una vez ya es importante. Con 2 y con 3 ni hablar. Entonces, algo muy importante. ¿Qué está hablando aquí? Dice, el contexto habla de ofrenda de granos, y toda ofrenda, incluyendo ofrenda de granos, debería de ser salada. ¿Cómo? Salada. Toda ofrenda de granos debe de ser salada. Aquí dice que ninguna de las ofrendas me ofrecerás sin sal. Es por decir, si llevas una ofrenda sin sal, es una ofrenda incompleta. Y la ofrenda debe de ser en los ojos de Dios, ¿qué? Completa, perfecta. ¿Está bien? ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Vamos a ver la segunda mención. Libro de Números, capítulo 18, versículo 19. Números 18, 19. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. ¿Cómo se llama aquí el pacto? Pacto de sal perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Por siempre, sin interrupción. ¿Okay? Muy bien. Entonces, aquí Jehová instruye a Aarón y a los levitas en su cargo de cómo deberían de cuidar tabernáculo de la congregación. Entonces, en este versículo leemos que ellos, los levitas, van a ser alimentados de los sacrificios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué levitas tenían derecho a comer de sacrificio?
porque no tenían heredad. Ellos no tenían posesiones físicas. Me sorprende hoy que muchas veces los pastores, los ministros dicen que nosotros somos levitas y tenemos derecho de comer, de agarrar las ofrendas. Y en el mismo tiempo tienen negocios, tienen casas, tienen muy buenas posesiones. Entonces, ¿es correcta o incorrecta aplicación de este versículo? Incorrecta. Claro, la palabra de Dios dice que el que predica la palabra tiene derecho de vivir de la obra, pero no comer del sacrificio, como dice aquí. No, porque no, nosotros literalmente como ministros no tenemos derecho de aplicar ese principio a nosotros si tenemos posesiones, si tenemos cosas físicas y heredar en esta tierra. El pueblo de Israel, todos los tribus tenían tierra, tenían posesión, y el tribu de Leví Dios lo apartó para que no se preocupen por labrar la tierra, por distraerse por las cosas del mundo, pero ellos eran 100% dedicados a servir en el tabernáculo y al pueblo de Dios. Hoy la Biblia nos indica que el que trabaja en la obra debe de recibir un sustento digno a la congregación. ¿Cuál va? Es por decir promedio de lo que gana la congregación, ni como más rico ni como más pobre. ¿Sí me explico, hermanos? Promedio, algo que puede también trabajar, que puede preocuparse por la obra sin perjudicar que sus hijos, por ejemplo, padecen hambre, y etc. ¿Sí me explico, mis hermanos, la diferencia? Pero aquí los levitas no tenían parte de la tierra, no tenían negocios, porque dice Jehová, yo voy a ser su herencia. Yo soy lo que ellos tienen, por eso ellos comen de lo mío. ¿Sí lo escuchan? Ellos comen de lo mío. La ofrenda es mía y ellos comen de lo mío. Todos los sacrificios, excepto holocaustos. ¿Qué eran los holocaustos? Donde todo se quemaba, ¿no? Entonces, todos los sacrificios que dedicaban, no holocaustos, los que traían, se llevaban al tabernáculo, de allí podían comer y vivir. No solo podían, pero deberían de vivir los levitas. Holocaustos eran completamente de Jehová. Él los consumía y recibía. Entonces Jehová les informó a los levitas que él mismo los proveerá para Aarón y para tu descendencia contigo, dice. Los sacerdotes debían servir a Dios y confiar en Él, en sus necesidades. Entonces estamos viendo dos menciones de pacto de sal. Primero, sal sobre todo sacrificio, que es todo el pueblo. Luego, sal de pacto de sal perpetuo con los levitas, donde levitas Dios prometió que iban a tener todo lo necesario para servir a Jehová y cumplir con su tarea. Amén. Y tercera mención, vamos a ver, segunda de Crónicas 13:5. Segunda de Crónicas 13:5. Dice la palabra: ¿no saben ustedes que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, bajo pacto de sal? Estamos otra vez hablando bajo pacto de sal. Ahora David
que no tiene nada que ver con Aarón, ni con sacerdocio de tabernáculo, pero dice que Dios lo metió en ese pacto a través del que iba a nacer de él, iba a reinar, estar en el trono para siempre y es nuestro Mesías. Es muy interesante cómo el Hijo salvó al Padre, por decir, porque Mesías como hijo de David, David a través de él también recibió la salvación. Gloria a Dios. Entonces estamos viendo la tercera. En este versículo Jehová reafirma el reino de David y sus descendientes sobre Israel. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, y lo llama pacto de sangre. Las dos menciones anteriores están en el contexto de los sacrificios, pero este pasaje no parece pertenecerles en absoluto, pero vamos a ver qué quiere decir. Entonces, vamos a repasar 3 menciones. Primero, sal sobre todo sacrificio, y aquí vemos que la gente tenía que confiar en Dios al agregar sal a sus sacrificios. Dios los provea y ellos ofrecen sacrificios en amor y humildad. En realidad, ¿qué sacrificamos nosotros, hermanos? ¿Que hay algo nuestro? ¿Qué tenemos? Nada, ni aliento nos pertenece. ¿Sabían ustedes? Si Dios nos quita aliento, ya ni estamos. Y si tú crees que tu trabajo, o tu casa, o tu hijo, o tus zapatos, o lo que sea que es tuyo, en realidad eres pobre, muy pobre. No importa cuántas casas tienes. Pero si tú entiendes que todo lo que tienes, poco o mucho, es Dios, tú posees el mundo. Porque Dios no depende de mucho, de poco. Dios no depende de cantidad. Dios es fiel. Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo tienes todo. Yo recuerdo, hermanos, yo nací como tercera de mis hermanas, la cuarta en la familia. Y mis papás siempre han trabajado de maestros. Mi papá, como tuvo problemas de salud, ya que ustedes saben, no pudo agarrar trabajos extras como otros hombres en el pueblo. Y mi mamá siempre estaba pegada a él, tampoco se pudo hacer muchas cosas por cuestiones de salud. Entonces, además que a todos nosotros, los papás mandaron a la universidad. Entonces, cuando nazco yo, ya mi hermano mayor tenía 15 años, mi hermana tenía 14 años, luego mi hermana tenía 6 años, y ya era todo proceso luego pasan unos años, mi hermano va a la universidad, hermana va a la universidad, hermana va a la universidad. Entonces nosotros ya saben que para que todos los hijos reciben, todos los hijos son limitados en algo. Para que no uno recibe. ¿Sí me explico? Entonces, tanto bendición es igual para todos como limitación. Y yo recuerdo, yo siempre crecía en la ropa de tercera mano. No segunda, porque yo era la tercera de las hermanas. Usaba mi hermana Tamara, luego usaba mi hermana Ada, y luego yo ya por fin me llegó la ropa de mis hermanas, y para mí era un privilegio. Mi mamá nos educaba de tal forma que era privilegio que por fin te tocó la ropa de tus hermanos. Y yo recuerdo, nosotros crecimos, nuestro baño estaba afuera, nunca teníamos agua potable en la casa. Estábamos trabajando, yo desde chiquita ordeñaba la vaca, estaba dando comida a los puercos, correteaba los gansos todo el tiempo en campo, en bosque.
hermano, así crecimos trabajando honestamente muy duro, pero todos. Luego cuando mi hermana Ada tuvo su hijo y mis papás no querían que ella retirara de la universidad, yo cuidé al hijo, yo toda mi preparatoria, además de hacer otras cosas, yo crié a mi sobrino. Entonces, cuando mis amigas el domingo iban a juntarse para su tiempo de recreo, yo tenía allí una colita conmigo que no podía ir a muchas cosas, iba conmigo en todos lados. Cuando mis amigas iban a los campamentos, pues los mandaban de la escuela, yo no pude porque yo necesitaba quedar y ayudar a mamá a cuidar a mi sobrino. Entonces, creciendo y conociendo muchas limitaciones, mis hermanos, y yo pensaba, yo tenía una amiga que era única hija en la familia y su papá tenía un puesto muy alto y le compraban la ropa que ella quería y todo el tiempo ella era como princesa, pero éramos muy amigas, cercanas. Pero yo siempre dentro así le tenía envidia. Cuando íbamos a la tienda le tocaba una barra de chocolate entera y a mí me tocaba solo quinta parte. Entonces yo siempre, ay, cómo me gustaría tener una barra de chocolate solo para mí. Y uno piensa que es tan limitado y que le hacen falta muchas cosas. Pero al final de cuentas, cuando estás creciendo y Dios tiene misericordia de ti, tú entiendes cuántas cosas tú tienes sobre lo que otros no pueden tener. Ahorita, cuando yo llegué a Ucrania, un sobrino me recibió en el coche, me llevó de comer, me compró la despensa para casi un mes. Otro sobrino fue conmigo y recibimos a Luis. Mi amiga no tiene este privilegio, la cual tenía el barra de chocolate para ella. ¿Sí me explico, hermano? No estoy hablando de cosas así de quién es mejor o quién es peor, pero estoy hablando de cada limitación. Cuando aprendes a vivirla y gozarla, tiene muchos privilegios también. Y yo no estoy diciendo que el que no es único en la familia, que se siente mal por eso, porque lo más importante es donde tú inviertes tu vida, con hermanos, sin hermanos. Yo estoy hablando de que Dios no depende de mucho o poco. ¿Sí me explico lo que estoy tratando de decir? No estoy diciendo que uno es mejor y otro es peor. Estoy hablando de depende dónde está dirigida tu vida. Y llegó el tiempo que cuando yo empecé a servir a Jehová, hermanos, llegó el tiempo que Dios me permitió que a través de mí no solo se vistieron mis hermanas, pero también mis sobrinas. También mis sobrinos nietos. Y la vida puede estar enriquecida a través de ti, aunque tú creciste sin zapatos. Porque yo todo verano descalzos, yo recuerdo que tenía piel tan gruesa en la planta de mi pie, que estábamos compitiendo, agarrábamos cerillos y estábamos atacando cerillos sobre la planta de pie. No sé si alguien tuvo experiencia aquí así o yo soy única en eso. No, les digo la verdad, ¿quién alcanzaba y quedaban cerillos así parados en tu planta y estábamos contando quién gana con más cerillos? Tonterías que hace uno cuando es chiquito, pero bueno. Y lo que yo quiero decir, que tal vez tú ahorita estás viendo tu situación muy limitada, muy estrecha. Tal vez tú veas que pues, mira, mi situación es así. Y como yo era esa niña de pueblo que estaba allí tan limitada, ¿y quién pensaría que llegará un momento que yo voy a poder hablar 5 idiomas? Que voy a ser invitada en muchos lugares. Y no estoy hablando por mí, estoy hablando por el Dios que estuvo conmigo allí y consideró mi vida. Y si tú crees que tú
¿Sabes qué? ¿Quieres tener la heredad de parte de Jehová? Entrégalo todo. Eso es lo que dice la palabra. Entrégalo todo sin quedar nada para ti. Y eso es lo que vamos a estar viendo. ¿De qué se trata ese pacto de sal? Vamos a ver muchas cosas muy importantes. Y los milagros que uno experimenta cuando literalmente abres tu cartera y no tienes nada, pero aquí tienes mundo. Porque tú sabes que Dios te agarra de aquí. Dios no depende de tu cartera. Te agarra aquí y te lleva donde le plazca. Y te va a usar donde le plazca a Él. Y le plazca mucho más que tu cerebro lo puede imaginar. Porque es muy limitado y codicioso. Y las cosas que Dios hace son increíbles. Entonces, la gente que tenía que confiar, Dios me dio sal, y sal no era algo barato. Dios me dio sal, pero la tengo que dar sobre todo sacrificio. Todo sacrificio. Ningún sacrificio era válido sin sal. Escuchan esto porque eso es lo que vamos a estar viendo en toda esa serie para que comprendamos. Porque muchos de nosotros estamos dando sacrificios sin nada de sal. Estamos entregando sin sal, no salado. Y vamos a ver qué Dios piensa de esto. Entonces, Dios proveía la sal, pero ellos tenían que ofrecerla a Dios y entregarla en amor, en obediencia, en humildad, sabiendo que Dios proviene y a Dios se va, porque Él es Dios sobre todo. Segundo, vimos que los sacerdotes y levitas también debían de confiar a Jehová, sirviéndole, sin saber que mañana voy a ir y cosechar la papa, o mañana va a llegar mi quincena, o pasado mañana me van a dar mi aguinaldo. ¿Sí me explico? Ellos tenían que hacer la obra del tabernáculo confiando en Jehová, sabiendo, sin tener ninguna herencia en la tierra, sabiendo que no tienen nada que dejar para sus hijos. Mi mamá antes me decía: hija, me duele tanto que cuando veo que los papás le dan a los hijos las casas, y yo ni a ninguno de ustedes pude dar la casa. Y que usted nos dio lo más importante: conocimiento de Jehová y la profesión. Y con conocimiento de Jehová vivirá mi alma, y con la profesión, con enseñarme a trabajar, nunca voy a morir de hambre, porque sé hacer todo, y lo que no sé aprender. Bendito sea el nombre. Entonces, los sacerdotes tenían que vivir sabiendo que Dios es fiel y proveerá lo que sea necesario, el pan de cada día. Dame hoy. Si nosotros hubiéramos hecho la oración del Padre Nuestro, hubiéramos dicho: el pan de cada día dame hoy y mañana y para pasado mañana, y para mi almacén, y un poquito para la despensa de la quincena, y todavía para que yo tenga allí en mi cajoncito, y un poquito más, y un poquito más. Por eso dice la palabra: no juntan lo que va a comer la polilla. A mí desde el principio, cuando yo llegué a México, yo tuve que acostumbrar que aquí con los bichitos no se juega. Yo había traído los granos, mis granos de mi país, y cuando un día abro y lo veo que está enflagado, mi corazón quebrantó. Ahora, aunque traigo algo para mí, para mis cositas, todo lo tengo en refri, ya aprendí. Orado
pero según nuestro entendimiento hubiéramos pedido, y para hoy, y para mañana, y poquito para luego, y para mis hijos, y para... No, ellos no, la oración dice para hoy. Porque hoy es el día, dice la palabra, hoy es la vida, hoy es el día, vamos a vivirlo. Si tú no aprovechas lo que Dios te dio para hoy, para servirle, para glorificarlo, para crecer en tu fe, crees que para mañana vas a tener en almacén, para que la polilla y lo coma. Ellos tenían que confiar. Entonces, primeros recibían y daban, confiando. Segundos, confiaban sin recibir la tierra. Y tercero, David y sus hijos debían confiar en Dios y servirle, creyendo que Dios preservaría el trono para la casa de David. Eso ni era palpable, el trono era hoy y quién sabe qué iba a pasar mañana con mi hijo. Por eso David oraba por sus hijos. Cuando tú, por Salomón, cuando tú lo pondrás en el trono, que él sea así y así, porque sabía que si Dios dijo que tendrán el trono, significa que el trono ya está. Viendo lo invisible como invisible según el carácter de Jehová. Por eso, mis hermanos, estamos viendo que la frase, el pacto de sal, habla de algo de suma importancia, de confianza en el carácter de Jehová. Solo confiando en el carácter de Jehová, nosotros podemos atraer, ofrecerle sacrificios agradables. Porque allí tú puedes rechazar muchas cosas, porque sabes que Dios tiene lo que necesitas. Por eso, el que confía en Jehová no se preocupa, es que si doy 10% a Jehová, ¿cómo lo voy a hacer yo? Tú das a Dios lo que es de Dios y sabes que Él proveerá por lo demás. ¿Sí me explico? Esto es la palabra de Dios. Si tú confías en Jehová, entonces obedeces a sus mandamientos sabiendo que Él siempre va a cumplir su parte. Y eso vamos a estar viendo en la palabra. Entonces, esta frase, el pacto de sal, habla que Dios no está buscando los sacrificios sin vida, los regalos sin amor, que Dios está buscando que lo conozcamos, le confiamos y le dejemos ser Dios, sin tomar la responsabilidad de divinidad sobre nosotros. Entonces, el pacto de sal, mis hermanos, la sal siempre presenta la fidelidad de Dios. La sal siempre presenta su carácter que no cambia, inmutabilidad de Dios. Todo sacrificio debe de ser sazonado con confianza a la fidelidad de Dios. Muchos de nosotros, junto como David en su tiempo, y muchos decimos: ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo, Dios, veré? ¿Hasta cuándo veré el resultado? ¿Hasta cuándo veré la salvación? ¿Hasta cuándo veré? ¿Cuándo llegará el momento? Pero una cosa segura: Dios es fiel. Por eso tú sigue viviendo el pacto de sal, confiando en el carácter de Dios, confiando que Él cumplirá sus promesas, confiando que tal vez no tienes una casa en esta tierra, allí hay muchas moradas, dice Jehová. Tal vez estás desesperado porque tu esposo se entrega a Jehová.
la salvación viene de Dios. Tú sigue ofreciendo tu vida a Jehová. Sigue salando tu vida. Salando es confiando en Jehová, sabiendo que Él es fiel y Él hará lo que tiene que hacer, porque Él es Dios, no tú. Por eso dice Romanos 12, ofreciendo su cuerpo como sacrificio agradable. Y estamos hablando en el contexto de la Biblia que sacrificio agradable es sacrificio salado, sacrificio agradable, conociendo cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Eso significa confiar en su voluntad. Tú das tu parte, Él según su carácter hace lo suyo. Y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, mis hermanos, la frase, el pacto de sal, habla que Dios desea tener relación personal con cada uno de nosotros. Y para que esta relación sea relación mutua, debe de ser relación salada, donde tú sabes que Él es fiel y que puedes confiar en Él. Aunque tus ojos vean cosas diferentes, tú sigues confiando. Y esta confianza es la sal. La sal, confianza en carácter de Dios. Debido a todo esto, vemos, hermanos, que la frase pacto de sal significa que Dios desea tener relación personal contigo. Dilo conmigo. Conmigo. Dios está interesado en mí, puedes decirlo. Dios está interesado. Él quiere que yo sea parte del pacto de sal. Porque muchos han conocido las reglas de religión, pero no mucho. Y muchos han sacrificado cosas. Muchos han ofrecido sacrificios, pero sin sal, sin confianza. Por eso sacrificios siempre eran parciales. Y Dios dice, ten todo sacrificio debe de ser salado. Entonces, la sal, la inmutabilidad y la permanencia de Dios, presencia de Dios en nuestra vida, y escúchanlo bien, es la garantía de nuestra aceptación por parte de Dios y la transformación de nuestra esencia y sabor. ¿Cómo nosotros podemos saber rico para Dios? Solo por la sal, por la confianza que Él es Dios, Él es fiel y Él cumplirá su parte. Por eso nuestros sacrificios pueden ser agradables a Él. No porque cantamos bonito. Bueno, algunos. No porque sabemos hablar bonito. No porque sabemos tejer bonito. No porque sabemos cocinar bonito. Es porque cuando lo hacemos con confianza a Jehová. Como decía nuestra hermana Rosalía, yo siempre cuando cocino pongo muchos besitos a mi comida. Porque lo hace con... No significa que está pesando la comida, hermanos. Significa que lo hace con mucho amor. Confiando que Jehová es proveedor. Y la comida sale en mi hablar, qué rica. Entonces, en todo lo que hacemos, cuando tu jefe te está retando, si no vas a cumplir con eso, y eso es lo que contradice a la fe, si te pide algo contrario a la palabra de Dios
y te dice, si no lo haces, vas a perder trabajo. ¿A quién vas a confiar? ¿A tu jefe o a Jehová, que es sobre todos los jefes del mundo? Y aunque tú pierdas este trabajo, Jehová con todo te recogerá, dice la palabra de Dios, y proveerá lo que necesita. Por eso un hijo de Dios tiene poder espiritual, decir no a trampa, a robo, a extorsión o a cualquier otra cosa que le desagrada a Jehová. No porque sabe que Él es bueno y voy a encontrar otro trabajo. Yo he conocido una persona que decía, ay, si me corren yo así con 2 llamadas consigo trabajo. Y pasaban meses y sin trabajo. Pero sí, no importa qué buenos somos, si Jehová cierra las puertas, nosotros podemos hasta saber ser mejor profesionista del mundo, nadie nos va a hacer caso. Pero si tenemos nuestra confianza puesta en Jehová, sin profesión, sin mucha conexión, podemos tener todo lo que necesitamos, porque hemos puesto en Jehová por nuestra confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, mis hermanos, el pacto de sal. Dios, a través de esta sal, transforma nuestra esencia y nuestro sabor. Y solamente cuando ponemos confianza en Él, nuestro sacrificio le sabe rico, es agradable para Él, es bueno y es perfecto. Y de eso vamos a hablar el próximo domingo, si Dios permite. Vamos a hablar precisamente del significado de la palabra pacto, significado de palabra sal, y vamos a ver cómo todo eso nos lleva a ser agradables para nuestro Dios. Que Dios los bendiga. Shalom.